días, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a este último encuentro. Hoy va a ser el último encuentro de nuestro curso del discipulado misionero, nuestro camino de discípulos, el Evangelio de San Lucas. Vamos a hablar de la actitud misionera de los discípulos. ¿Cuál es la actitud discipular? Con esta experiencia de Pascua, ¿cuál es la misión que Jesús da con su muerte y su resurrección? ¿Y cuál es la actitud que el discípulo debe tomar frente a esta realidad de esperanza, a esta realidad de alegría, esta realidad pascual? Nuestra fe es una fe pascual, una fe centrada en la Pascua de Jesús. Lo primero es recordar el proceso. Jesús muere en la soledad, los discípulos se van, con él quedan algunas pocas mujeres, eso nos lo dice el Evangelio de San Juan. En el proceso de la muerte, Lucas es el que nos narra la experiencia de los dos criminales, malhechores que hay a su derecha y a su izquierda, cómo uno se burla y cómo otro le pide compasión. Ese es el proceso que narra Lucas. Cuando Jesús muere, San Lucas nos cuenta la expresión: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las palabras del sermón de las 7 palabras, pues, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero quiero centrarme en lo que pasa después. En el capítulo 24 de San Lucas se nos narra toda esa experiencia posterior. Y voy a empezar entonces a leer algunos fragmentos. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro con perfumes que habían preparado, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado 2 hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Pues recuerdan las palabras de Jesús. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que había sucedido. Las que hablaban eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Pero no les creían, les parecían puros cuentos. Primera actitud: al recibir la buena noticia de la resurrección, la van a comunicar. Y es una experiencia bonita porque Lucas, Juan también hace eso, narra a las mujeres como las primeras testigas, y entre ellas a María Magdalena como alguien con un papel importante. Por eso María Magdalena es para muchos la apóstol de los apóstoles, ¿sí? La testigo de los apóstoles, la misionera de los apóstoles. Los 11 apóstoles, ahí están los 11, reciben la buena noticia de la resurrección por boca de María Magdalena, de una mujer. Acá Lucas nos está mostrando la importancia que tienen las mujeres en el discipulado. Vamos a aplicarlo hoy. ¿Cuántos sacerdotes no se aterrizan por la tierra por las mujeres que tienen alrededor? Las que los aconsejan, las que los consuelan, las que los animan. Bonita esa experiencia. Pero ellos no creyeron. Pero acá viene una actitud. Pedro. Vamos a ver qué hace Pedro. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándoles por lo ocurrido. Pedro tiene otra actitud discipular, la inquietud. El discípulo es inquieto.
me dan una noticia, chévere, la escucho, pero ¿qué hago para aprender más? ¿Qué hago para corroborarlo? ¿Qué hago para vivirlo? La actitud del discípulo de Jesús es una actitud de inquietud. Es alguien inquieto, curioso. Pedro tiene esa actitud. Todos conocen la personalidad de Pedro. Era un hombre impulsivo. Y entonces viene otra actitud. El camino de Emaús. El famoso texto de los discípulos de Emaús. Que está en Lucas capítulo 24. Está en Lucas capítulo 34. Una experiencia bonita. Todos la conocen. Ellos iban caminando hacia Emaús y después se dan cuenta que era Jesús. Voy a leer algunos apartados de este camino de Emaús cuando empiezan a hablar con Jesús. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que les decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Le están contando los discípulos de Emaús, se le están contando a Jesús. Entonces él les dijo, él es Jesús: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que está anunciado en los profetas. No tenía que ser así, y el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Les interpretó lo que decían todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir hacia adelante, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está atardeciendo. Entró pues Jesús para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 y a los de su grupo. Entonces les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Experiencia eucarística. Todo discípulo de Jesús tiene primero una experiencia pascual, reconocerlo resucitado. Segundo, una experiencia misionera, salir a anunciar lo que está vivo. Miren que era ya de noche y los dos discípulos de Emaús se devolvieron corriendo, sin importar la hora. Por eso hay que anunciar a Jesús a tiempo y a destiempo, a toda hora. Y la tercera experiencia es una experiencia eucarística. El discípulo de Jesús lo reconoce al partir el pan, en la Eucaristía. No podemos tener camino de discipulado si no vamos creciendo en el amor a la Eucaristía. Tenemos que entrar en comunión íntima con Jesús, pero entramos en comunión íntima a través de la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde reconocemos al que ha resucitado, y ese reconocer al que ha resucitado nos da la fuerza. Esa comunión con Él nos da la fuerza para salir a anunciarlo, a los demás. No importa la hora, lo que nos importa es salir a anunciarlo. Una experiencia bonita. El camino de Emaús nos da claves de discipulado, Por eso sería muy, muy enriquecedor que ustedes leyeran todo el capítulo 24. Sí, ahí están estas dos experiencias y las últimas instrucciones de Jesús. Vamos a mirar qué es lo último que Jesús le dice a los discípulos antes de subir al cielo.
Con esto finaliza Lucas y con esto se inician los Hechos de los Apóstoles. Jesús les dijo, ya están todos en reunión y Jesús se les aparece. Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos, referente a mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Les abrió la mente, para que entendieran las escrituras. Vean, otra actitud de discípulo. El discípulo conoce las escrituras. Jesús se las explica en Emaús a los 2 discípulos y aquí se las explica a todos. Si yo soy discípulo, si yo me considero discípulo, pero no tengo un acercamiento a la palabra, no tengo un acercamiento a la palabra de Dios, no soy un buen discípulo. Y seguimos. Les dijo todo lo que estaba escrito, apareciendo del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego deben proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Comenzaron por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto, dice Lucas. Entonces, primero les explica las escrituras y luego les da la misión de que vayan a proclamar el perdón y el arrepentimiento. Un misterio pascual. Jesús dice, para vivir hay que morir. Esa hace parte de nuestra experiencia pascual. ¿A qué tenemos que morir nosotros para vivir con Jesús? Luego dice Jesús, ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza del que viene de arriba. Jesús los llevó hasta Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Jesús les promete el Espíritu Santo. Llega en Pentecostés. En Pentecostés ya el libro de los Hechos de los Apóstoles inicia con este acontecimiento. La experiencia de discípulo entonces es también experiencia de espíritu. El Espíritu Santo llega sobre nosotros y nos convierte en verdaderos discípulos. Este último capítulo nos da grandes elementos y grandes rasgos de cómo ser discípulos enviados por Jesús. Ya hemos visto diferentes personas, cómo Jesús envía a distintas personas, y hemos visto rasgos de discipulado en las parábolas y en los milagros que Jesús hace. Pero aquí esta es una experiencia pascual. La experiencia pascual es la que viene después de su muerte, con su resurrección. Que la muerte y la resurrección de Jesús nos motive y nos dé la fuerza para seguir anunciándolo. Y que nuestro entendimiento se abra y que nuestro corazón se llene de fortaleza para mostrarlo vivo en medio de nuestra comunidad. Para mí ha sido una gran alegría acompañarlos en este proceso de discipulado. Para mí ha sido un orgullo poderles orientar y transmitir. El curso deja las puertas abiertas para que ustedes sigan caminando y empiecen en este proceso de discipulado a crecer en el conocimiento de Jesús. Que el Señor los bendiga y el Espíritu Santo los ayude en su decisión de ser mejores discípulos. Feliz día para todos.